Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos de Sonora Power? Les saluda su amigo Demian Duarte. Estamos ya en nuestra acostumbrada emisión a través de Love en el 93.1 de FM para Hermosillo y por supuesto a través de nuestro canal digital de YouTube Sonora Power para México y el mundo. Estamos, ya de regreso en el centro del país después de 4 jornadas, que creo que fueron muy fructíferas en mi ciudad, en mi Hermosillo. ¿Qué hay de información? Bueno, lamentablemente tenemos que iniciar este programa con esta terrible noticia, ¿no? De las 4 mujeres, una madre, sus 3 hijas, que fueron asesinadas el pasado sábado, justamente en la zona rural de Hermosillo, por la carretera número 36, pues a la altura del poblado Miguel Alemán. No deja de ser Hermosillo, no deja de ser una tragedia de proporciones terribles, muy lamentable lo que ocurrió. Afortunadamente, de parte de las autoridades estatales, la Fiscalía Estatal, el mismo Poder Ejecutivo a través de la Mesa de Seguridad, se actuó rápidamente y ya se dio con el presunto responsable, que al final de cuentas y de manera lamentable aparecía justo como el cónyuge, la persona con la que la señora que fue lamentablemente asesinada, pues compartía su vida. ¿Qué es lo que esto nos muestra? Bueno, número uno, que evidentemente la crueldad humana no conoce límites. Número dos, que tenemos que tener mucho cuidado, de verdad, para elegir a las personas con las que nos asociamos, con las que establecemos vínculos, en este caso un vínculo amoroso, en donde la situación llevó a desencadenarse en una terrible tragedia. Leí el mensaje del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien dice justamente que como padre de familia, como abuelo, no puede evidentemente ser insensible a esta horrible tragedia. Y en este caso creo que el gobernador Alfonso Durazo cumple cabalmente con la parte que a él le corresponde, que es justamente garantizar que ante este tipo de situaciones no haya impunidad, que la justicia se aparezca y que al final de cuentas quienes cumplen con este tipo de roles negativos, quienes cometen este tipo de felonías, este tipo de atentados, no solamente en este caso contra una familia, sino contra la sociedad entera, pues sean castigados con todo el peso de la ley. ¿Qué más podemos agregar al respecto? Creo que es importante alzar la voz como sociedad de manera conjunta y buscar que este tipo de casos, este tipo de cosas, pues no se repitan. Es evidente que es imposible que las autoridades, pues tengan un policía en cada casa, que tengan, vigilancia constante sobre todos nosotros, pero creo que es importantísimo, tener la certeza de que ante un crimen como este o cualquier otro, habrá justicia, no habrá impunidad. A ver, ¿qué más le tenemos? Le repito que estoy en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a mis espaldas está este monumento que se erigió en honor al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, quienes levantaron este aeropuerto en tiempo récord con una inversión de 75,000 millones de pesos. Más hacia atrás, quienes me siguen a través de redes pueden apreciar la torre de control de este enorme infraestructura aeroportuaria que se ha convertido ya en el líder en manejo de carga en todo el país y también poco a poco comienza a convertirse en la columna vertebral del tránsito aéreo desde y hacia el centro del país. Hoy también en otra situación, 2 situaciones que ocurrieron en la Ciudad de México, la presidenta de la República alzó su voz señalando que no se pueden permitir este tipo de cosas. Número uno, la manifestación que terminó en violencia en contra de la gentrificación. Evidentemente hay una mano que mece la cuna alrededor de estos hechos muy lamentables de violencia. También la presidenta se refirió al caso de la discriminación contra un policía de tránsito en la colonia Condesa, en donde esta persona, que obviamente no vamos a repetir los insultos, fue víctima
de una mujer, entiendo que extranjera, que bueno, le aplicó realmente pues una ronda de descalificaciones, insultos racistas. Creo que es muy lamentable lo que ocurrió. La presidenta lo dijo de esta manera. Primero hay que decir que todas y todos los mexicanos tenemos que tener muy presente el no a la discriminación. No a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia, no al machismo, no a la discriminación. Todas y todos los seres humanos somos iguales y no podemos tratar a nadie como menos. Las muestras xenofóbicas de esa manifestación hay que condenarlas. No puede ser que por una demanda, por más legítima que sea, que es la gentrificación, la demanda sea fuera cualquier nacionalidad de nuestro país. México ha sido solidario, fraterno siempre. Recibimos en el siglo XX a los republicanos españoles, a personas del Cono Sur, de América del Sur, producto de los golpes de Estado. Hemos recibido a guatemaltecos que por violencia, por discriminación, han llegado a nuestro país. México es un país abierto al mundo y no es discriminatorio. Entonces no pueden justificarse las actitudes xenofóbicas. Eso para empezar. De igual manera lo que vimos que se hizo viral de esta mujer que con una discriminación, un clasismo, un racismo aberrante, se dirigió a un policía de la Ciudad de México. Eso no puede existir en nuestro país y hay que señalarlo siempre. Entonces eso es lo primero, ni xenofobia, ni racismo, ni clasismo, cero discriminación en nuestro país. Lo segundo es el tema de la gentrificación, que es en realidad un tema de especulación inmobiliaria, derivado principalmente de la renta de departamentos a través de plataformas digitales para turismo o para personas que vienen a vivir a México 3, 4, 5 meses. Fue un fenómeno que se dio después de la pandemia, los llamados nómadas digitales. Mucha gente que sigue trabajando a distancia de otros países del mundo, muchos de ellos estadounidenses, que vienen a México, porque México pues es un país maravilloso y la ciudad es una ciudad hermosísima donde mucha gente quiere vivir, y vienen a México a pasar un tiempo trabajando. Las personas que vienen a México tienen que respetar nuestra ley y de la misma manera no pueden tener ninguna actitud discriminatoria, menos ante un pueblo que les está abriendo los brazos. Toda nuestra solidaridad al policía que recibió estos insultos. Entonces, no sabía que era argentina. Cualquier mujer, hombre, que quiera venir a vivir a la Ciudad de México o a cualquier lugar de nuestro país, tiene que respetarnos, de igual manera que nosotros debemos respetarlos. Pero estas actitudes que no solo se dan de una persona extranjera que vive en México, sino también lo vimos en muchas de las marchas el año pasado, de una actitud absolutamente discriminatoria, clasista y racista. No al racismo, no al clasismo, de cualquier mexicano o mexicana o cualquier persona que quiera venir a vivir a nuestro país. Bien amigos, así es como arrancamos con esta emisión del Sonora Power. Hoy tenemos una entrevista con el senador por Sonora, Heriberto Aguilar Castillo, senador de mayoría relativa. Y bueno, hablamos de los procesos legislativos que acaban de transcurrir, hablamos también de sus aspiraciones políticas. Dijo hace poco la presidenta del partido Morena, Luisa María Alcalde, a pregunta expresa del Sonora Power, que se valía levantar la mano y que en Sonora se busca
busca refrendar la gubernatura, hay que identificar quiénes están. Ya platicamos hace unos días con Javier Lamarque Cano, el alcalde de Cajeme, quien dijo que sí va a participar en el proceso interno para definir quién será candidato a la gubernatura. Heriberto Aguilar es el segundo que se levanta la mano. Bueno, justamente también en Hermosillo estuvimos en un acto que yo califico de pornografía política, en donde, bueno, el PT se exhibió desnudo, tal como es, y buscando el oportunismo, bueno, destapó a 3 perfiles para distintas posiciones. Número 1, a Diana Karina Barreras para la alcaldía de Hermosillo. Número 2, a Ramón Flores para la alcaldía de Guaymas. Número 3, y no creo que le haya gustado mucho porque no le resulta útil de ninguna manera, Adolfo Salazar para la gubernatura. Está claro que Adolfo Salazar, el actual secretario de gobierno, aspira a tal cargo. Sin embargo, bueno, pues creo que no son ni las condiciones, ni el momento, ni el lugar. Entonces, vamos a ir a la pausa, ahorita volvemos con esto. Bien amigos, ya estamos de regreso con más de esta emisión del Sonora Power. Les saluda a su amigo Demian Duarte. Estamos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ya de regreso a nuestras actividades cotidianas acá en la capital del país. Aproveché mi estancia en Hermosillo para asistir como invitado, de hecho, al informe de actividades legislativas de la diputada federal del Distrito 03, con cabecera en Hermosillo, Diana Karina Barreras. Ella, como se sabe, bueno, fue postulada, nominada por el Partido del Trabajo para ser diputada federal. En el PT, bueno, pues no guardan las formas, me queda clarísimo, y bueno, por ahí hubo un destape abierto
de parte de un representante de la dirigencia nacional de ese partido hacia la persona de la diputada federal, a quien, bueno, abrió justamente las cartas para señalar que ella sería la candidata ideal de ese partido político a la alcaldía de Hermosillo. A ver, número uno, evidentemente no son los tiempos, evidentemente se están brincando pues toda norma. Ahora, número dos, el tema es que el PT no se rige por los mismos estatutos que el partido Morena, es decir, en el PT pueden hacer literalmente lo que les pegue la gana. El tema de fondo es que evidentemente esto causó desconcierto, molestia en el partido Morena. Pero a ver, escuchemos lo que dijo Diana Karina Barreras al respecto de su actividad legislativa. Gracias por confiar en mí, gracias por exigir, gracias por ser parte de esta transformación. Gracias por permitirme ser su voz. En respuesta a la noble tarea que me han confiado, les digo: nadie podrá silenciar mi voz, a pesar de los intentos de quienes buscan callarlas. Quienes me critican tienen todo el derecho a expresarse libremente, pero no cederé ante la tempestad de voces que intentan ahogar mis palabras, porque al hacerlo traicionaría a todas aquellas mujeres que caminan en este sendero tan áspero que es la política. Me resisto con firmeza ante cualquier intento de silenciar la verdad. La violencia política de género es una sombra que acecha nuestro país. Por el futuro de las mujeres que vendrán, les invito a que nos unamos en una sola voz para erradicarla. Les invito a seguir en la lucha, a forjar cambios que beneficien a nuestra sociedad. Que nuestras voces resuenen con fuerza en la memoria y en la historia de nuestra nación. Que nadie, escúchenlo bien, que nadie se atreva a dudar de las capacidades de una mujer, porque las batallas por la igualdad y la libertad de las que nos precedieron han trazado el camino para nuestro florecimiento. Hoy es nuestro momento de seguir luchando por las generaciones presentes y futuras, por la construcción de un país mejor, más justo, más democrático, más equitativo, más digno y más humano. Soy Diana Karina Barreras y hoy les digo que nadie me detendrá para seguir avanzando y construyendo un mejor México, un mejor Sonora y un mejor Hermosillo. Bueno, esa es Diana Karina en sus propias palabras. Creo importante observar la reacción que tuvo Morena, que prácticamente se deslinda de cualquier situación, incluso dice que lo que le sobran evidentemente a ese partido político pues son perfiles para contender por las posiciones. Ahora, esto me lleva a mí a tratar de entenderlos y tratar de encontrar si en esta declaración hay una ruptura con quien ellos consideran su aliado natural, al menos es lo que ha dicho la dirigencia nacional en voz de Luisa María Alcalde, es decir, el Partido del Trabajo. Es posible que esto marque un derrotero en el cual Morena y el Partido del Trabajo vayan separados. Ya lo hicieron en el pasado no muy lejano, cuando Célida López Cárdenas
buscó la reelección a la alcaldía de Hermosillo en el año 2021 y que fue justamente derrotada por el actual alcalde, Antonio Astiazarán Gutiérrez. ¿Qué va a pasar con el tema del PT? ¿Qué va a pasar con el Partido Verde? Bueno, esa es una historia por decantar. Mire, nosotros vamos a ir a la pausa. Estoy muy contento de estar con ustedes en esta jornada de lunes. Vamos a ir a la pausa y vamos a volver en directo con la amplia plática que sostuve con Heriberto Aguilar Castillo, el senador de mayoría relativa por Sonora. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de esta emisión del Sonora Power. Estamos, en nuestra emisión de lunes. Es día 7 del mes de julio y estamos con los distintos detalles. Yo les había comprometido que íbamos a tener una conversación con algunos de nuestros legisladores. Quisiera yo con todos, pero no todos son tan abiertos en términos de lo que es su comunicación. Y en este caso estamos conversando con mi amigo el senador Heriberto Aguilar Castillo, quien justamente participó intensamente en este periodo extraordinario. Heriberto, primero que nada, bienvenido al Sonora Power, un gusto saludarte. Un gusto saludarte, Damián, un saludo al auditorio de Sonora Power. Estuvimos muy atentos al proceso de todo lo que se vio en el periodo extraordinario, ¿no? Donde, obviamente ambas cámaras, el Senado, la Cámara de Diputados, tuvieron un papel determinante en todas las reformas que se hicieron. Fue un conjunto de 22 diversas leyes, ¿verdad? Obviamente algunas de ellas dirigidas al tema de seguridad, algunas otras dirigidas al tema de telecomunicaciones. Otra más, y que debo confesarte me gustó bastante el resultado, fue esta serie de reformas que hicieron para convertir a la CURP en el modelo de identificación única con datos muy avanzados que permiten además que los niños tengan, por ejemplo, una identificación, cosa que no ocurría o no ocurre todavía porque todavía no se ejecuta esto que ya es un pedimento constitucional. Dime, a ver, en resumen, ¿cómo viste tú el resultado de este periodo extraordinario? Pues es un periodo extraordinario excepcional porque es el complemento de la primera parte del proceso legislativo. Es decir, lo derivado de las reformas constitucionales, hoy estamos haciendo las reformas secundarias que apuntalan, dan marco y dirección a las políticas, a una política pública que ha representado seguir avanzando en este proceso del humanismo mexicano que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fueron 16 reformas que representan en esta nueva etapa de la vida pública, pues que se fortalezca y que sigamos construyendo el segundo piso de la cuarta transformación. Lo considero que fue muy productivo y que cumplimos con el proceso extraordinario para apuntalar, darle forma y marco jurídico a las reformas constitucionales, la base de las reformas constitucionales ahora. Claro, ha sido un trabajo arduo, hay que reconocerlo, porque fue muy álgido el periodo ordinario, ¿no? Que corrió de febrero, marzo, abril. Después se van ustedes a un receso. La presidenta dice, tenemos un trabajo inconcluso, ¿no? Entonces hay que ir justamente por cerrar el círculo de una serie de reformas que nos van a ayudar, por ejemplo, la de seguridad, ¿no? Consolidar la Guardia Nacional. Y vamos además a dotar a las autoridades de herramientas que permitan una investigación más eficiente. Hay que recordar que, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Seguridad consta de 4 ejes. Uno tiene que ver con consolidar la Guardia Nacional, que es uno de los temas. El otro tiene que ver con la coordinación con las distintas autoridades estatales, municipales, de todos los niveles. Otro más tiene que ver justamente con atender las causas. Pero el cuarto eje creo que es muy interesante, que es la lógica de la inteligencia y la investigación. Y no me deja de llamar la atención que hoy la oposición pega el grito en el cielo, ¿no? Cuando han sido los primeros en decir
que hay que buscar resultados en materia de seguridad, que hay que ir por los criminales, y ahora que estamos creando herramientas, pues ahora ya no quieren, ¿no? Entonces ya no les entiendo, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que en principio la seguridad parte fundamental para el desarrollo y el bienestar del pueblo mexicano. Y estas leyes que hicimos obedecen o se derivan de la reforma constitucional. En principio, habría que consolidar la Guardia Nacional ahora en la visión como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, como un cuerpo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que por cierto nos ha dado extraordinarios resultados, porque se apega a la disciplina, a la entrega y al profesionalismo que da la milicia ahora a la policía, un entrenamiento de milicia a los cuerpos policíacos. Eso va a ayudar muchísimo, porque te contaba que es una formación y un entrenamiento de disciplina que no existía antes. Pero además tiene que ver estas políticas con una visión integral, estratégica y humana, ¿no? Porque si bien es cierto la lucha contra la inseguridad, en principio es atacar las causas que dan origen a este problema tan serio y grave que vivimos los mexicanos, y ya se está haciendo, que es atender las causas, como darle condiciones para el estudio, para el trabajo a los jóvenes, mayor participación en el recurso público de abajo hacia arriba. Esa es una parte esencial. La otra parte fundamental que ya entra dentro de la Ley Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, pues ¿qué representa? Pues que tengamos una estrategia lo suficientemente sólida para que funcione todos estos despliegues de seguridad en el país. Empecemos a decir que con esta ley se dota de facultades a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para que coordine los distintos entes de seguridad en el país, como municipal, estatal y Guardia Nacional, para guiar con una estrategia específica y clara, pero sobre todo coordinada. Además de esa coordinación con los entes policíacos, se coordina con la Fiscalía, sin sumisión, pero sí coordinación, para que permita integrar los expedientes de manera correcta y que no se caigan los juicios y los maleantes hagan en libertad. Otro aspecto fundamental tiene que ver con la capacidad de inteligencia y que tengamos al alcance la tecnología para ponerlo a la seguridad y a la paz del ciudadano y en contra de la impunidad. Por eso se abren varios esquemas, y te lo decía que es una visión integral, porque de manera transversal toca varias políticas que se encaminan al bienestar, sí, pero también pensando en la seguridad y la paz de este país. Y me llama la atención que la oposición, de manera mentirosa y hipócrita, critique acciones que ellos mismos aprobaron en el 2014, pero que por la corrupción jamás la aplicaron de manera correcta. Te lo pongo este ejemplo y me voy a la otra ley de telecomunicaciones, que hace efecto también en la Ley de Seguridad Nacional. Dice la Ley de Telecomunicaciones, en una parte que no es lo esencial, porque lo esencial en la Ley de Telecomunicaciones es garantizar el acceso al Internet como derecho humano. No nos perdamos de ahí. Pero bueno, una de las partes sustanciales que tiene que ver con la seguridad también es que los proveedores de servicio de telefonía móvil colaboren en materia de seguridad pública, pudiendo dar la localización en tiempo real del móvil, de acuerdo a lo que la ley establezca. Eso, Damián, fue aprobado
el 9 de julio del 2014. Ajá. En aquel instinto y ahora IFETEL, ¿te acuerdas? Sí, sí, lo recuerdo, claro. Ahora IFETEL ya pasa a ser, ya es un organismo público descentralizado, que es la Agencia de Transformación Digital. Bueno, esta ley ya está aprobado, está en práctica y en uso. Y cuando dice conforme lo establezca la ley, pues tú te vas a revisar la Constitución, que está el artículo 16, está en el artículo 19, está el Código Penal y jurisprudencias que te dicen que tiene que ser a través de una orden judicial, a excepción de personas desaparecidas de acuerdo a la jurisprudencia ya establecida. ¿Por qué? Porque las personas desaparecidas, pues es un tiempo valioso que deben tener toda la oportunidad de tener la localización en lo más inmediato, porque representa vida o la muerte si pierdes tiempo. Definitivo. Por ejemplo, ahí nomás, ¿no? Ahora no aceptan. O sea, yo digo, entonces... Pero no deja de ser paradójico, ¿no? Paradójico. Ahora, y también hace efectos de esta visión integral de las leyes que se concatenan entre sí y forman un sistema de justicia, dignidad, bienestar y paz para el pueblo mexicano, como el expediente digital. O sea, es decir, ahora en vez de tú andar cargando con la copia del acta de nacimiento, con la copia del CUR, con la copia de la credencial del lector, con todo lo que... La hoja rosa y todo lo que... Llegas a una ventanilla y te piden lo mismo que entregaste en la ventanilla continua. Exacto. ¿No? Pero además de eso, nos va a permitir tener identificación biométrica, que las personas con parentesco, desaparecidas, podamos identificarlas, porque en muchos de los casos nunca tenemos la claridad de encontrar a las personas desaparecidas, porque se pierde por completo la identidad biométrica. Claro, no hay forma de reconocerlas. Entonces, todos esos elementos van a jugar a favor de la seguridad y otras leyes también que van a hacer posible que fortalezca todo nuestra definición o toda nuestra política pública orientada a la justicia, al bienestar, a la dignidad, a la paz y a la seguridad del pueblo mexicano. Claro, cómo no. Vamos a ir a una pausa. Ahorita volvemos con más de esta plática con Heriberto Aguilar Castillo, senador de mayoría por Sonora, porque está muy interesante este tema en particular. Yo estaba reflexionando el otro día, Heriberto, sobre este asunto y digo, les encantan los programas gringos, ¿no? Yo conozco gente que le encanta ver La Ley y el Orden y dicen, sí, mira qué buenos mecanismos de investigación. Bueno, justamente de eso se tratan estas reformas, ¿no? De poder encontrar a las personas en tiempo real, sean criminales o sean personas desaparecidas, por ejemplo, y no quieren, pues. Entonces es donde tú dices, oye, pues no te entiendo, ¿no? Pero vamos a esa pausa y volvemos.
estamos de regreso con más de esta plática que tenemos con el senador Heriberto Aguilar Castillo, representante de Sonora y de los sonorenses en el Senado de la República, en la llamada Cámara Alta, que bueno, tuvo una importante participación en el proceso de lo que fue el periodo extraordinario, que bueno, ya se cerró esa parte, ahorita estamos, podríamos decir, en receso legislativo, pero es importante esta etapa para reflexionar sobre los diversos temas que se aprobaron. Te decía antes de la pausa, Heriberto, que, a ver, yo escucho con atención a los grupos de mujeres buscadoras, ¿no? Y piden herramientas desesperadamente para encontrar a sus familiares desaparecidos. En algunos casos, la desaparición implica, como tú decías, meterle celeridad a todos los mecanismos de investigación posibles. En otros casos, obviamente, la búsqueda implica pues dar con los restos de las personas y es imposible en muchos casos identificarlos rápidamente porque pues, no existen los mecanismos, las maneras. Estas leyes que aprobaron van a eso, es lo que yo entiendo, ¿no? Por supuesto, es en principio tener la herramienta digital, la ciencia y la tecnología para ponerlas al servicio de la paz y la seguridad. Y una de las herramientas fundamentales que tiene que ver con la prontitud que podamos encontrar a una persona antes de que se ponga en riesgo su vida o no permitir que llegue a otros extremos de poner en riesgo su vida, es la geolocalización en tiempo real. Si tú tienes denuncias o haces el aviso a la seguridad que un familiar tuyo tiene sospechas que es una desaparición forzada, pues de manera inmediata se obtiene la geolocalización o el último punto donde estuvo encendido su celular, por ejemplo. Imagínate que lo que quieren que se aplique, que esperen a que haya una orden judicial, que un juez, son tiempos valiosos que no se deben de perder para tener mayor alcance en salvaguardar la vida de las personas. Sí, definitivo. Pero lo otro curioso que me llama mucho la atención, lo que hasta risa me da, la mentira. Ese es una ley nos van a espiar, ¿no? Que ya existía, que ya venía, que ellos mismos la aprobaron. O sea, lo que los aprobaron en 2014 ahora están en contra, pero es porque no tienen argumentos, es porque quieren asustar a la gente. Toda solicitud que haga la autoridad a las empresas que se dedican a vender teléfonos van a tener que ser por orden judicial, a excepción de personas desaparecidas. Así lo establece la ley. Así ha estado en práctica y así ha estado en uso. Sí. Esa es una parte. La otra tiene que ver con la identificación biométrica, es decir, que podamos tener una base de datos los mexicanos con una identificación biométrica que sea una herramienta científica para todo tipo de seguridad, pero además en materia de seguridad esto es pues una identificación te permite saber rápido de quién puede ser que estés identificando, de quién sean los restos. Claro. Y eso, hay muchos restos que no se identifican. Con esto vamos a tener mayores condiciones. ¿Y se podrán hacer cruces de bases de datos? Son detalles que creo que son relevantes. Vamos a tener una sola base, un sistema de base de datos que va a estar coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública, obviamente de esos datos resguardados y utilizados conforme a la libertad y a lo que te confiere la Constitución como tus derechos individuales de protección de tus datos. Claro. Eso además no tiene, o sea, está muy normado, establecido y contundentemente en el marco de las leyes. O sea, no hay forma que te violen tus datos o que sean utilizados sin ningún
o con otros fines que no sea de seguridad. Todos son temas muy importantes. Ahora, te vi muy activo también con la otra ley que promoviste, ¿no? El tema de los ferrocarriles, que es un tema importante para Sonora, ¿no? Yo estoy muy contento con estos avances que hemos tenido en la ley, en el sistema ferroviario, porque recordemos que cuando inició el periodo legislativo se hace una reforma al artículo 28 constitucional para que el Estado retome la rectoría de las vías férreas e impulse nuevamente el tren pasajero y consolide el sistema ferroviario de este país. Entonces, esta reforma que hicimos de la ley nos permite justamente que el Estado inicie el proceso de recuperación de las vías y que impulse el tren pasajero. Y viene a respaldar la política pública que ya está en el programa del sistema ferroviario de la nación, que ya inició el tren pasajero Ciudad de México, Querétaro, y luego viene Querétaro, Guadalajara, Nayarit, Mazatlán, Sonora, Nogales. Es toda una parte muy esencial. ¿Por qué estoy tan contento? Porque el Estado está en el proceso de recuperar sus bienes, los bienes de la nación que les fue arrebatado. Porque en 1995, Zedillo, en una época donde se privilegiaba el beneficio de particulares por encima del bienestar colectivo, en una época donde se hacían grandes y jugosos negocios a la sombra del poder, en una época donde solamente se hacían políticas para beneficiar a unos cuantos de arriba, sin importarle la pobreza y el sufrimiento del pueblo. Y eso fue lo que pasó en 1995, cuando en esa idea egoísta, rapaz, Zedillo diciendo que se va a hacer más rentable y eficiente el tren, el sistema ferroviario, por decir todo lo contrario, desapareció el tren pasajero. Sí, como no. Y muchos mexicanos, muchas familias que encontraban en el camino ferroviario su prosperidad, su manera digna de vivir, pues han caído en la pobreza y no han podido recuperarse. Muchos municipios, muchas comunidades quedaron en el olvido. Eso es lo que iba, ¿no? La declive económica. En Sonora tenemos dos ejemplos muy claros, ¿no? Benjamín Gil y Empalme. Empalme, justamente la palabra, el nombre de Empalme hace referencia a donde se empalmaban las vías, ¿no? Imagínate, esos son los visibles, pero te vas Empalme, Estación Ortiz, Estación Torres, Estación Carbó, Estación Villa Pesqueira, Benjamín Gil, toda esa ruta quedó en el abandono, o sea, quedaron olvidados. Ahora vamos a impulsar nuevamente el tren pasajero para que sea la arteria que dé vida y conectividad a todos los rincones de México. Pero no solamente es el tren pasajero, es la consolidación del sistema de carga. En este país, el 80% de la carga que se mueve es por carretera. Eso es absurdo. Sí, pues, para empezar, destrozas las carreteras. Destrozas la carretera, más huella de carbón, más accidentes y más mantenimiento y prevención correctivo, un gasto público, al fin de cuentas, eso lo paga el pueblo, que de tener un uso eficiente como es en todas partes del mundo. El sentido común es que la eficiencia es por las vías del ferrocarril, porque puede hacer cargas de mayor alcance y cargas mucho más grandes que la que puede pasar por unidades específicas, unidades como los camiones de carga. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, yo lo ponía un ejemplo. Con la reforma del 95 desaparece el tren pasajero y hacen un sistema de carga exclusivo. Es decir,
estas dos empresas que se quedaron prácticamente con todo el sistema ferroviario del país, prácticamente los 27,000 kilómetros, pues ellos le dan el servicio a quien quieren, quien les garantice la utilidad óptima. Cuando debería de ser, aunque es una concesión, es un servicio que están obligados, un servicio público a prestar. Si tú eres un productor de Ciudad Obregón y dices, voy a llevar mi carga en ferrocarril porque la lógica a Guaymas, al puerto de Guaymas, porque hay una escuela ahí, me lo dejan claro, a pie de barco, la lógica me dice que más barato. Nomás que te dice la empresa de ferrocarriles, te dice, bueno, sí te doy el servicio, pero garantízame que me llenen las 14 góndolas. O te doy el servicio a precio de lo que me cuesta mover las 14 góndolas. Okay. Entonces, pues no, pues nomás se completa 7, ¿te van a cobrar? Ah, no, pues ellos le dan el servicio de la carga consolidada, solamente lo que les presente utilidad óptima. Eso es lo que está pasando, por eso nomás se maneja el 20% de la carga por ferrocarriles. Fíjate, muy interesante ese trabajo que se hizo en esta fase de las reformas. Hay muchos temas que platicar. Vamos a ir a una pausa rápidamente y volvemos con más de esta plática con Heriberto Aguilar, porque te quiero preguntar de algunas cosas de política también. El tema legislativo es muy importante, afecta, impacta o beneficia la vida de todos, pero también el tema político, ¿no? Y en Sonora, bueno, a mí me dijo Luisa María Alcalde algunas cosas que ahorita te voy a platicar, pero una de ellas dijo que es tiempo de levantar la mano, ¿no? Que se vale además, que se espera. Entonces, y que quienes aspiran legítimamente a algo, pues tienen que hacerlo para hacerse visibles. Vamos a esa pausa y volvemos. El fentanilo te mata y lo ponen en otras drogas para engancharte. Te destruye los músculos y el cuerpo, causa paranoia y pensamientos suicidas. Provoca paros respiratorios y ataques cardíacos. Mata tus neuronas y el cerebro. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Bien, amigos, ya estamos de regreso con más de esta plática que tenemos con Heriberto Aguilar Castillo, senador de la República, senador de mayoría por Sonora, quien nos representa dignamente en el Senado. Ya ha emprendido, creo, tareas, labores legislativas muy relevantes. Heriberto, bueno, recordarles primero que estamos en LOB, en el 93.1 de FM, que soy Demián Duarte, que estamos también en el canal digital de YouTube, que es Sonora Power. Heriberto, has estado pues ya casi un año, ¿verdad?, en el Senado, es decir, has recorrido los 2 primeros periodos ordinarios de la legislatura. Creo que has tenido una experiencia muy intensa, muy interesante como senador de la República. Se dice que el Senado pues es una especie de escuela de gobernadores, ¿no? Te lo digo tan abiertamente como va. Y en Sonora tenemos esa tradición, ¿no? Normalmente los gobernadores que hemos elegido de 1991 a la fecha, antes de llegar al cargo, es decir, antes de ser candidatos y eventualmente gobernadores, eran senadores de la República. Te pone esto pues en la orilla, ¿no? De poder ser nominado como candidato a la gubernatura. ¿Cómo te sientes con eso, para empezar? Pues mira, los pies sobre la tierra. Nuestro movimiento siempre ha mantenido una mística que ha sido fundamental para que se consolide el triunfo del pueblo. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros no luchamos por el poder, luchamos por la transformación, por las causas que dieron origen a nuestro movimiento, de construir entre todos y de abajo un México de justicia, de dignidad, de verdadera democracia, de prosperidad material y prosperidad en el alma de nuestro pueblo. Eso es lo que nos mantiene siempre avanzando en este proceso de transformación. Y si, por supuesto que sería un honor si el movimiento y el pueblo así lo deciden, de darle continuidad a este legado de la transformación que inició en Sonora el doctor Alfonso Durazo, un gran gobernador que hizo historia por los cambios profundos y de raíz de las políticas que han dado buenos resultados para Sonora. Claro. Además,
de acompañar en la segunda parte a la doctora Claudia Sheinbaum. Pero esto no es quítate tú porque lo tengo que hacer yo. Esto representa una verdadera convicción de servir al pueblo, de encontrar la felicidad como seres humanos haciendo el bien al prójimo. Por eso yo diría, no soy un vulgar ambicioso, y lo que donde me ocupe el movimiento siempre estaré ahí. Bueno, sería un honor que me ocupara para este cargo de servir a nuestro pueblo sonorense. Bueno, eso ya me lo has dicho antes, y sí, obviamente creo que es tu postura muy legítima. Sin embargo, decía en esta plática que tuve con la presidenta del partido, con la presidenta del Movimiento de Regeneración Nacional, propiamente Luisa María Alcalde, pues dice ella, pues los tiempos todavía no son propiamente para definir candidatos, pero ya estamos viendo el escenario, ¿no? Por ejemplo, ya hacía un recuento de cómo están los nomios en las 17 gubernaturas, ¿no?, que estarán en juego, y decía algo sobre Sonora, ¿no? Sonora, bueno, aparece en el mapa como un estado en el que nos podremos mantener en el gobierno, podremos refrendarlo. Hablaba de casos interesantísimos como el vecino estado de Chihuahua o Nuevo León, donde pareciera ser que el movimiento del que formas parte pues pudiera tener opciones de triunfo. El caso de Sonora a nosotros nos intriga mucho, obviamente por el efecto positivo o negativo que puede tener en nuestras vidas, la definición que pueda venir. Y bueno, yo te veo en las encuestas, ¿no? Apareces firme como aspirante, en algunas eres el primer lugar, en algunas otras eres el segundo, pero de que apareces reiteradamente. Por eso yo te lo pregunto, si en este momento yo te dijera, tú vas a levantar la mano, ¿tú qué me dirías? Yo te diría que es un honor participar en este proceso de definición de quienes van a conducir los destinos del Estado, quién va a continuar con el legado del doctor Alfonso Durazo. Por supuesto, quisiera participar sin luchar por el poder, si es luchar por las causas que han sido el eje motor de nuestra lucha de la transformación de este país. Es decir, yo estoy convencido que es donde me ocupe el movimiento y el pueblo, y que en este proceso de definición pues yo voy a participar, pero aquí quisiera acotar de esta manera muy clara. Las circunstancias y el tiempo nos ponen en una gran responsabilidad. No despierta en mí la ambición, más bien asumo con gran responsabilidad lo que representa para el pueblo que este movimiento continúe en esa misma visión del humanismo mexicano, en esa política que inició el doctor Alfonso Durazo en Sonora. Es una gran responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros, que nos tenemos que cumplir con honor nuestro deber, lo que nos corresponde actualmente. Y si el pueblo y el movimiento lo deciden, yo estaré muy contento, muy convencido de que la transformación y el triunfo del pueblo siga en Sonora. Sí, es importante llegar al momento de ir definiendo las cosas, porque no hay, obviamente, todavía una convocatoria. Faltan poco menos de 2 años para la elección de gobernadores. Tengo entendido que estamos hablando del primer fin de semana del mes de junio del año 2027. Sin embargo, aparecen liderazgos, ¿no? Aparecen precandidatos.
Y yo le decía, medio en broma, medio en serio, ¿no? A la presidenta de tu partido, Heriberto, que corre uno el riesgo de salir en el carro y atropellar a uno, ¿no? Esa es una realidad. ¿Tanto así? Entonces, sí, bueno, porque no voy a decir nombres, digo, aquí no se trata de darle propaganda a los demás aspirantes, sino simplemente irnos ubicando, ¿no? Y hay varios procesos muy interesantes que vienen, ¿no? Está la elección de diputados federales, por supuesto. Está la elección para renovar el Congreso del Estado, que son también varias nominaciones importantes. Hay 72 municipios también en disputa y está la gubernatura, ¿no? Entonces, todos estos procesos generan dentro del partido del que tú formas parte, pues una sensación de triunfo, ¿no? Porque pues, las encuestas, los números son muy claros. Y evidentemente no falta quien quiera participar, entonces poco a poco vamos delimitando cómo está esta lista de participantes, qué es lo que nos dicen las encuestas, qué dicen las reglas del juego, y pues obviamente yo coincido con Luisa María Alcalde, ¿no? Levantar la mano no es algo que sea malo, creo que es importante hacerse visible. Yo quisiera rescatar algo muy valioso que tiene que ver con el sentir y el sentimiento del pueblo. El pueblo está decidido, tienen la convicción de seguir avanzando en este proceso de transformación. Así lo veo yo en el casa por casa. Yo he caminado muchos años en esta revolución de conciencia que nos planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que nos dijo que a través de la información, la organización, la concientización y la organización íbamos a hacer un cambio por la vía pacífica y electoral, es decir, casa por casa. Y veo a un pueblo convencido de seguir participando para que continúe el triunfo del pueblo por la vía pacífica electoral, apoyando a Morena. Morena está mejor que nunca, pero no debemos de confiarnos. Hay que seguir con la mística del movimiento. El pueblo lo que exige, después de tantos años de opresión de un régimen que se había dedicado a enriquecerse el erario público, el dinero del pueblo, sin importar el sufrimiento de la gente, de un régimen déspota, donde eran los excesos y los privilegios a costilla del sufrimiento del pueblo, ese cambio, y que ahora todo esos representantes del antiguo régimen, esos partidos, están en el basurero de la historia. Pero el pueblo quiere que siempre haya honestidad, forma de vida y de gobierno. Que no haya un pueblo pobre con un gobierno rico. Que se entienda que los que estamos ejerciendo el poder, eso tiene que ser con honestidad y humildad, y poner al poder al servicio del pueblo. Eso nunca se nos debe de olvidar, y que gobernemos con las políticas de nuestra máxima, por el bien de todas y todos, primero los pobres. Perfecto, pues ya escucharon ustedes a el senador Heriberto Aguilar, que bueno, dice sí quiero, pero vamos con calma, vamos respetando los tiempos, y obviamente no se trata de una ambición vulgar. Ya veremos, llegados los tiempos, estimado Heriberto, pues cómo se mueven las cosas y obviamente cómo sale todo este asunto. En vía de mientras, pues hay que seguir trabajando. El tema legislativo es relevante, sin duda. El tema del contacto con la gente también lo es, así que nosotros estamos aquí para informar a través de la radio, a través de nuestras redes, con todo el ánimo arriba también. Así que seguimos dialogando. Nosotros nos tenemos que despedir de esta emisión del Sonora Pago, que siempre andamos bien colgados de tiempo, pero bueno, es importante también la plática, el acercamiento a través de los medios de comunicación. Muchas gracias, Demian, como siempre atento, alerta, cubriendo la noticia para Sonora, y ayuda mucho tu participación en la Mañanera del Pueblo. Estamos rompiendo el cerco informativo, como decimos en el Sonora Power. Un saludo, Heriberto. Un saludo para ustedes que nos escuchan. Feliz lunes, por cierto. Estamos atentos, a toda la información en esta jornada, en esta semana importante del mes de julio.